Bueno, voy a explicar el programa como lo he hecho con estadísticas. Voy a hacer en el mismo vídeo, voy a explicar el código y también los resultados, porque como se ha solucionado con estadísticas, no hemos tenido que utilizar ningún modelo, entonces lo vamos a explicar todo junto y ha resultado fácil, se va a tardar poco. Aquí, pues lo de siempre, primero importamos librería, importamos el dataset, aquí lo tenemos. Y aquí lo que tenemos es una función que lo que hace es obtener información de una máquina. Nosotros le metemos la ID y nos da información de una máquina. Nos dice las fechas en las que ha tenido cada fallo y también nos calcula la diferencia que hay entre una fecha y la siguiente avería. En este caso siempre han sido 24 días. Si nos damos cuenta es una frecuencia constante. Siempre hay 24 días entre una avería y la avería siguiente. Entonces eso ya es interesante. Podemos ver que, que eso se repite en todas las máquinas. Pero para asegurarnos lo que hemos hecho ha sido una función que lo que hace es verificar todos los registros y comprobar si esto que hemos visto sucede en todos. Entonces lo que hace es comprobar las fechas, calcula la diferencia entre días, entre una fecha y la siguiente, y si en todos los casos es la misma, pues te dice que la diferencia en todos los registros es constante. En este caso es así. Yo he probado a modificar fechas con el dataset y funciona bien. Te dice que la diferencia de fechas no es constante, pero con el original sin modificar sí, te dice que sí, que es constante. Entonces, sabiendo eso, pues ya podemos ver la diferencia que hay según de qué depende esa diferencia de días. Vamos a verlo más adelante. Primero lo que vamos a hacer es si tenemos duplicado en el dataset. Y si tenemos dos máquinas que están duplicadas, ¿pero por qué? Porque han tenido fallos distintos. En este caso, en esta fecha han tenido este fallo y en esta fecha han tenido este fallo. Entonces es normal que esté duplicado porque solamente está duplicado en esta columna, no en todas. Entonces realmente no tenemos duplicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un código que nos diga la diferencia de fechas en cada registro. Vamos a ir analizando los datos a ver qué es lo que está sucediendo. Esta es una función que te dice la diferencia de fechas en una fila determinada, que eso lo vamos a utilizar en el código siguiente, en este código. Este código lo que hace es calcular la diferencia de días en todos los registros. Te coge registro por registro, te lee todas las fechas, las 5 fechas, y te dice el número de días que hay entre una fecha y otra. Y aquí lo tenemos, ordenado por número de máquinas, según el tipo y según el fallo, y la diferencia de días entre fechas, así con todo. Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando otro código que nos diga el patrón existente, es decir, qué relación existe entre estas dos variables y esta, porque no puede ser otra, no tenemos más variables. Entonces, aquí con este programa lo que estamos es precisamente detectando ese patrón. Aquí lo vamos a ver mucho más fácil con la ejecución. Mira, aquí tenemos que según el tipo 1 y fallo 1, la diferencia de día entre las fechas siempre es 24 en todos los registros. Cuando es tipo 1 y fallo 2, la diferencia entre las fechas es de 25 días. Y así las 6 combinaciones posibles que se han dado. Todos tienen la misma diferencia de fecha. Entonces aquí tenemos un patrón que es el que se está repitiendo. Tenemos que según el tipo y según la avería tenemos un número de días. Lo hemos almacenado como en un bloc de notas, ¿no? Se almacena en un diccionario. Ahora ya, teniendo estos datos, es decir, sabiendo la equivalencia entre estas dos variables y el número de días, ya podemos calcular la fecha en que se va a dar la siguiente avería. Eso lo vamos a hacer con un data frame nuevo que se va a llamar calendario. En ese calendario lo que vamos a hacer es simplemente eso. Según la combinación esta que hemos visto aquí anteriormente, según estas dos variables, vamos a sumarle ese número de días a esta fecha y nos va a dar esta. Me explico. Con este patrón sabemos el número de días que tenemos que sumarle a la última fecha. ¿Qué se da este patrón? Pues le sumamos 20 días y aquí lo tenemos. ¿Qué se da este patrón? 2, 1. Se suma a esa fecha 25 días a la última fecha y nos da esta siguiente fecha.
Entonces, ¿cómo saber si realmente están bien calculadas todas las fechas? Pues hemos hecho otro programa que lo que hace es precisamente coger un data frame que ya teníamos de antes, con el número de días, y vamos a comprobar que coinciden. El número de días coincide con la diferencia de fechas. Es decir, aquí creamos el calendario, tenemos las fechas calculadas y ahora, ¿cómo saber si están calculadas? Pues bueno, a esta última fecha le hemos añadido esta columna, el número de días. Y luego el programa lo que hace es calcular la diferencia entre esta fecha y esta. Si coincide que es de 24 días, correcto. Y así con todos los registros. Entonces va a comprobar que la diferencia entre la fecha 5 y la calculada es en este caso de 25 días. Así con todos. Una vez que ha comprobado que todos los registros son correctos, como es el caso, todos los registros coinciden las fechas con la frecuencia de las averías. Por tanto, todas las fechas están correctamente calculadas. Ya tenemos las fechas calculadas, pero todavía no está en un formato que a nosotros pues, nos conviene. Por ejemplo, esta fecha le vamos a cambiar el nombre a esta columna. Los formatos de las fechas tampoco están como a nosotros nos gustaría. Entonces todas esas modificaciones las vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una copia del calendario, pero esta vez lo vamos a hacer ordenado. Ordenamos, puesto que es un calendario, vamos a ordenar por la columna fecha de fallo 6, es decir, la fecha de la próxima avería. A nosotros nos interesa que esa columna esté en orden ascendente, para que sepamos cuál es la avería que se va a dar más próximamente y qué máquina es la que va a dar ese fallo. Aquí estamos renombrando esta columna por otro nombre que tiene más sentido, fecha de la próxima avería. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar el formato de año, mes, día al formato correcto, día, mes y año, para que sea más entendible. Aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos el calendario definitivo, esta es la respuesta. Tenemos cada máquina con sus fechas que se han estado dando y la fecha de la próxima avería, calculado en función de toda la información que hemos estado recopilando. Aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos otra forma de comprobar el registro. Por ejemplo, nosotros le metemos aquí una máquina esta y nos dice la fecha de la siguiente, cuándo va a ser la siguiente avería. Le damos y te da la información. La fecha de la próxima avería va a ser esta. Y nada, creo que eso es lo que se nos pedía. Cualquier cosa, pues nada, me lo comentáis. Un saludo.